Entre los artículos 41 bis y 41 quinquis del Código Penal argentino están previstos distintos supuestos que tienen relación con la determinación judicial de la pena, es decir, están vinculados con esos artículos previos, 40 y 41 del Código, en los que se habla de cuáles son los criterios que hay que considerar para imponer la pena en concreto en cada caso particular. En estos artículos 41 bis a quinquis, que no son originales del Código Penal argentino de 1921, sino que fueron incorporados posteriormente por distintas leyes e incluso modificados, algunos de ellos, como es el caso del 41 ter, leyes que se sancionaron entre los años 2000 y 2016 y que por distintos motivos se fueron considerando eh, fundamentos para agravar los delitos, para agravar las penas de los delitos en determinadas situaciones. Entonces, estos artículos deben ser analizados también desde el punto de vista político-criminal y desde el punto de vista constitucional para ver o analizar si no hay una posible afectación a algún principio constitucional y, por supuesto, desde la racionalidad de los fundamentos en cada uno de los casos. Bien, el 41, artículo 41 bis empieza estableciendo un agravante de 1/3, tanto en el mínimo como en el máximo, cuando el delito se cometiera con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego. Aclara además el artículo, no hacía falta, pero lo aclara, que no se aplicaría esta agravante si ya en el delito de la parte especial estuviera expresamente prevista esta cuestión del uso de un arma de fuego como un motivo de agravante. Por ejemplo, en el artículo 166 del Código Penal está previsto el robo agravado por el uso de armas. Además, se agrava si es un arma de fuego, entonces no se podría aplicar este artículo 41 bis a un robo agravado por el uso de arma de fuego. Aunque sí se podría aplicar esta agravante 1/3 de los casos en los que está prevista una agravante por el uso de arma genérica, como por ejemplo ocurre en el artículo 119 con los abusos sexuales. Tal vez este supuesto en esos casos sí puede aplicarse cuando se utiliza, como dice el 41 bis, un arma de fuego específicamente. Bien, ¿por qué digo no hacía falta esta aclaración? Por el principio constitucional del non bis in idem, del cual surge un subprincipio que es el de prohibición de doble desvaloración, lo cual significa una misma circunstancia no puede ser valorada 2 veces para agravar una pena. Por ejemplo, si en el caso particular el juez considera que se aplica el delito de robo agravado por el uso de armas, y tiene entonces la escala penal del artículo 166, que en principio va de 5 a 15 años, no podría decir que le va a poner 12 años en concreto a ese imputado, considerando como fundamento que el autor utilizó un arma. No lo puede hacer porque estaría valorando 2 veces esa misma circunstancia que es el uso de arma. Primero, para tipificar la conducta en el delito del artículo 166 y segundo, para agravar dentro de la determinación judicial de la pena. Eso es lo que no puede hacer el juez. En todo caso, lo que sí podría hacer es particularizar una determinada intensificación del uso de arma, por ejemplo, pero no valorar el simple hecho de que utilizó un arma, por eso le corresponde el agravante del robo, y en la determinación de la pena por el mero hecho de que haya utilizado un arma también ascender, digamos, en la escala penal. Bien, de todas maneras el 41 bis lo aclara, no se puede considerar si esto ya está previsto expresamente en la figura en particular. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el cual se agrava el delito, cualquiera fuese, de la parte especial cuando el autor utiliza un arma de fuego? El motivo tiene que ver, como ya lo hemos analizado y se estudia en cada una de las figuras en particular, el motivo tiene que ver con que el uso de armas en general siempre significa un mayor peligro para ciertos bienes jurídicos, concretamente la vida de las personas, la integridad física de las personas. Además de significarle al autor un elemento que le da un mayor poder ofensivo en relación a la víctima.
Entonces, ese es el fundamento por el cual ese mayor peligro que significa usar un arma de fuego sería el mayor peligro para otros bienes jurídicos que justifican la imposición de un agravante en estos casos. Bien, habría que pensar en cada una de las figuras en particular, cuando el uso de un arma de fuego como medio de ejercer violencia sería razonablemente aceptable en cada figura penal. Por ejemplo, en una estafa no podemos pensar, en el delito de estafa del 172, no podemos pensar que se utilice un arma de fuego o que eso signifique una mayor eficacia en el engaño que tiene que realizar el autor. En un fraude fiscal, por ejemplo, no se podría pensar en abusos de armas. Entonces tenemos que pensar siempre en figuras en las que el autor realice violencia física o intimidación como medio para poder cometer la conducta delictiva. Por ejemplo, un abuso sexual, por ejemplo, el delito de amenazas, por ejemplo, el delito de lesiones. En fin, resulta también que muchos de esos delitos ya tienen prevista una agravante específica de uso de armas genérica o incluso en el robo el uso de arma de fuego específicamente es una super agravante, digamos, y entonces eso ya está establecido en la figura penal respectiva. Entonces el motivo, el fundamento del agravante en este caso es ese, mayor poder ofensivo y peligro para el bien jurídico, vida humana, integridad física. La gran cuestión en este 41 bis, y sobre eso hay discusión en la doctrina y en la jurisprudencia argentina, ¿se aplica esta figura, por ejemplo, al delito de homicidio del artículo 79? ¿Un homicidio doloso se puede agravar por el artículo 41 bis del Código Penal? Bien, hay jurisprudencia que dice que sí, que se podría agravar. Yo creo que es absolutamente irracional agravar el homicidio porque se ha utilizado un arma de fuego. Primero, porque ¿qué diferencia habría entre matar con un arma de fuego y matar con un cuchillo? ¿Por qué sería más grave matar con un arma de fuego que matar con un cuchillo o con una navaja o ahorcando a la víctima con una bufanda, por ejemplo? Y en definitiva, si el motivo del agravante del artículo 41 bis del Código Penal, el motivo es el mayor peligro que el arma de fuego significa para la vida de las personas víctimas del delito o para la integridad física, en un homicidio ya existe todo ese disvalor porque precisamente el homicidio consiste en destruir la vida humana. Entonces no puede haber mayor peligro en un homicidio por utilizar un arma de fuego. No es aceptable racionalmente que se agrave en esos casos. Se podría aceptar que se agrave en alguna figura, como por ejemplo un abuso sexual, el uso de un arma de fuego, que como aclaré ya tiene la agravante de arma genérica, pero no la de arma de fuego específica. Pero no se podría justificar la imposición de esta agravante en un homicidio. Bien, por lo demás uno tiene que pensar siempre cómo es que al legislador original no se le ocurrieron estas agravantes. No es que era ingenuo nuestros legisladores, nuestros codificadores, no es que no lo pensaron, sino que tuvieron motivos para no agregar este tipo de agravantes. Por ejemplo, en el caso de homicidio, bueno, no hacía falta. Y en el caso de las figuras de abuso sexual o de robo, por ejemplo, se establecieron agravantes a esas figuras por el uso de armas. Bien, luego el artículo 41 ter del Código Penal establece la posibilidad de reducción de las escalas penales. Esto no es un agravante, sino un supuesto de reducción de las escalas penales. Hace referencia a las modalidades de reducción de la tentativa, cuando durante la sustentación del proceso en el que un imputado sea parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles. ¿Para qué? Para que con esos datos se pueda identificar y se pueda procesar a otras personas de mayor rango o de mayor importancia en un grupo delictivo que ha cometido determinadas conductas delictivas, y de esa forma puede haber una mayor eficacia, digamos, en
en la investigación penal contra determinados delitos considerados especialmente importantes. Ahora bien, hay esta agravante del 41 ter del Código Penal que además especifica a qué delitos específicamente se tiene que aplicar, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, en el inciso A los delitos de estupefaciente, por ejemplo, en el inciso B los delitos de contrabando, todos los delitos de terrorismo, eso es lo que dice en el inciso C. Y en el inciso D hace referencia a ciertos delitos contra la integridad sexual, promoción y facilitación de la prostitución y de la corrupción. Luego se refiere también al secuestro coactivo, al secuestro extorsivo, a los delitos de trata de personas, a los delitos de asociación ilícita, los delitos contra la administración pública. En fin, menciona expresamente a qué figuras penales se puede aplicar esta atenuación de la escala penal, que es lo que se llama la figura del arrepentido, o en algún momento se le llamó la figura del arrepentido, que en realidad de arrepentido tiene muy poco, es un eufemismo. En realidad no se trata de ningún arrepentido, se trata del delator. Eso es lo que estamos tratando en el artículo 41 ter del Código Penal. Ahora bien, ¿cuál es el motivo por el cual existe esta posibilidad de a un imputado en una causa penal sobre estos delitos de rebajarle la pena, ¿no? El fundamento tiene que ver con la búsqueda de una mayor eficacia en la investigación. Entonces, si logramos negociar con una persona que esté imputada por cierto delito, por ejemplo, contra la administración pública, y esa persona no puede brindar datos de quiénes son sus jefes o quiénes son los financiadores de una organización que comete este tipo de delito, se piensa que desde el punto de vista político criminal eso puede ser más beneficioso, y por eso es que entonces el Estado le otorga a este sujeto, que es un delincuente que ha cometido supuestamente un delito, le otorga una disminución en la escala penal. En definitiva, es una negociación con el delincuente. Es una negociación con el delator. El delator delata a alguno de sus compañeros del grupo supuestamente delictivo, y entonces el Estado como recompensa le rebaja la pena. Eso es un instituto muy utilizado en el derecho penal anglosajón históricamente, pero un instituto que fue históricamente rechazado en nuestro sistema penal y procesal penal de tipo europeo continental. Es decir, no es que nuestro legislador codificador del año 1921 no se le haya ocurrido esta brillante idea de negociar con el delincuente. Ya se conocía hace 100 años esta opción de negociación con el delator, también se conocía, no es ninguna novedad, no es ninguna brillante idea. Lo que ocurre es que nuestro codificador original decidió, por una cuestión de ética o de superioridad ética del Estado, había decidido no negociar con el delincuente. Puede ser que desde el punto de vista del utilitarismo tenga sus beneficios, pero también es cierto que desde el punto de vista ético es merecedora de esta figura de muchas críticas. Entonces nuestro legislador original había decidido que no estaba dispuesto a eso, y esta figura del llamado arrepentido, o mejor dicho, delator, fue incorporada en nuestro sistema legislativo penal a través de una de las leyes que sanciona los delitos de estupefacientes, no la ley actual, la 23737, sino por una ley, dicho sea de paso, con una gran presión de la política de los Estados Unidos de América, que habían influenciado en esa década del 70 en todos los países latinoamericanos, imponiéndonos, en gran medida se puede decir así, imponiéndonos un modelo de ley vinculada con los delitos de estupefacientes. Una ley que es, por cierto, muy ajena a nuestro sistema penal y que introduce, entre otras cuestiones, como el denunciante anónimo, el testigo anónimo, figuras muy resistidas por el sistema penal europeo continental de corte liberal, introduce muchas figuras e institutos cuestionables. Bueno, uno de esos institutos fue esta figura del delator,
que en el año 2016 se amplió, no solamente se aplica entonces a los delitos de estupefacientes, sino a todos esos delitos que están enumerados ahí en el artículo 41 ter del Código Penal. Y lamentablemente en la práctica de esta figura del delator se ha tergiversado, o mejor dicho, ha continuado con lo que era de esperar, y en definitiva es una herramienta que utiliza muchas veces el sistema judicial como una forma de negociar con el delincuente, incluso muchas veces de exigirle, por ejemplo, negarle su libertad durante el proceso bajo la exigencia de que tenga que delatar o involucrar en el proceso a alguna otra persona. En fin, es una figura muy cuestionable, pero que quede claro que no es un caso de un arrepentido, no es el caso de una persona que se arrepiente por el hecho cometido, sino que se trata de un simple acto de delación. Y si se acepta de parte de los órganos del Poder Judicial, es una negociación del Estado con ese delincuente ofreciéndole algún tipo de recompensa a cambio de algún dato que le sirva. Desde el punto de vista procesal es difícil la implementación, o sea, es muy discutido en cada caso particular en qué momento o hasta qué momento se puede hacer este procedimiento del delator, y además cuál sería el mecanismo a seguir. Bien, el 41 quater establece un agravante de las penas también en 1/3 del mínimo y del máximo respecto de los mayores que hubieran participado en el delito cuando hubieran cometido ese delito con la intervención de menores de 18 años de edad. Es decir, esto es un agravante también cuando en el hecho delictivo participe algún menor de edad. Algo que se venía reclamando de alguna manera a través de la llamada criminología mediática, por el hecho de que muchas veces los autores de un delito se valen de o se valían de menores de edad para lograr algún tipo de impunidad. Bien, lo cierto es que se establece esta agravante, y entonces a los mayores que, aprovechándose de un menor de edad que participe o que lo hagan participar a ese menor de edad, aprovechándose de la superioridad que debe existir en esa relación con esos menores, ahí es donde se configura el agravante. Entonces, hay que tener cuidado porque no en todos los supuestos en los que participe un grupo de personas y entre los que hayan menores y mayores, automáticamente a los mayores se les agrava la pena, por lo que dice este artículo 41 quater. ¿Por qué? Puede ocurrir que en ese grupo de personas que van a cometer, por ejemplo, un robo, haya menores de 17 años, por ejemplo, y otros de 19 años. Y supongamos que uno supone que siempre el mayor tiene ascendencia con respecto al otro menor, pero eso no siempre ocurre. Entonces, tiene que haber una relación de ascendencia, de modo de que el mayor de edad que participa en el delito realmente se esté aprovechando de esa relación de ascendencia sobre el menor y lo utilice para buscar cierta impunidad, o simplemente se aproveche de esa relación para cometer el delito. En esos casos se justifica el agravante. Si no, el agravante no se justificaría, no tendría ninguna razón de ser. Es que el fundamento de este agravante tiene que ver precisamente con el poder de ascendencia que tiene el mayor respecto a los menores. Y finalmente, en el artículo 41 quinques se establece también la agravante de la escala penal en el doble del mínimo y del máximo cuando se trate de delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o obligar a las autoridades públicas o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. En la última parte se aclara que estas agravantes no se aplican cuando el hecho o los hechos tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Hay un sector de la doctrina que dice, creo que con razón, esta última parte no hacía falta, porque si en realidad una persona está realizando esos actos, ejerciendo un derecho constitucional,
entonces está justificado. No es que no se aplica el agravante, sino que no hay delito en realidad. Por ejemplo, en una manifestación, si están haciendo una manifestación reclamando al gobierno de turno un determinado acto, entonces si eso es un acto de protesta social o de manifestación en ejercicio de un derecho constitucional, ese sería un acto justificado por el artículo 34, ejercicio de un derecho. No hace falta aclarar que no se aplica el agravante porque directamente está justificado. Ahora bien, estos son los actos de terrorismo. Son discutibles porque ni siquiera en el derecho internacional existe una definición, un concepto de lo que debe entenderse por actos de terrorismo, lo cual genera cierta discusión. Entonces hay algunos cuestionamientos sobre a qué se refieren o cuáles serían específicamente los actos que menciona el artículo 41 quinques en este Código Penal para gravar.